The Shield no fue una facción más dentro de WWE. Fue un proyecto narrativo, mediático y corporativo diseñado para construir a las próximas superestrellas de la industria y probablemente uno de los experimentos más exitosos del siglo XXI en la lucha libre profesional. Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose no debutaron como individuos aislados, debutaron como un concepto, como una declaración visual y simbólica de poder, justicia y caos. En una industria donde muy pocos luchadores logran trascender como figuras históricas, The Shield produjo 3 campeones mundiales, 3 protagonistas de WrestleMania y 3 pilares del wrestling moderno. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió una pregunta inevitable entre los aficionados. ¿Quién fue realmente el mejor luchador que salió de The Shield? Para responder esto hay que entender su historia como mito, como narrativa mediática y como fenómeno cultural. Mi nombre es Oti Nájera y esto es Más que Lucha Libre. Esto es historia. El 18 de noviembre de 2012 en Survivor Series, WWE presentó uno de los debuts más cinematográficos de la era moderna. Durante el evento principal, mientras Ryback estaba a punto de ganar el campeonato de la WWE, 3 hombres vestidos con chalecos tácticos aparecieron entre el público. No hubo música épica, no hubo poses para las cámaras, no hubo presentación tradicional, solo violencia directa. Atacaron a Ryback, lo neutralizaron y permitieron que CM Punk retuviera el campeonato. Aunque en ese momento aún no se les presentó formalmente con un nombre, en las semanas siguientes WWE los consolidaría oficialmente como The Shield. Desde una perspectiva de narrativa, The Shield funcionaba como un héroe colectivo. No eran 3 luchadores independientes, eran una sola entidad dividida en 3 cuerpos. Su discurso era antisistema. Hablaban de corrupción, favoritismo y abuso de poder dentro de WWE. En términos narrativos, representaban la irrupción del caos dentro del orden establecido, una figura del héroe disruptivo que llega a romper el status quo. Desde la semiótica, todo en The Shield estaba cuidadosamente diseñado para comunicar poder y amenaza. El nombre de Shield o el escudo remite a protección, guerra, orden y unidad, pero también a militarismo y autoridad. Sus chalecos tácticos negros evocaban fuerzas especiales, policía y ejército, comunicando que no eran luchadores tradicionales, sino una fuerza de choque. Su entrada desde el público rompía el espacio escénico del ring, sugiriendo que no provenían del sistema, sino que eran una infiltración del pueblo dentro del espectáculo. Las promos grabadas con cámara en mano simulaban un estilo documental, generando un efecto de hiperrealidad, es decir, la sensación de lo que se veía no era ficción, sino algo auténtico. Dentro del grupo, cada integrante cumplía un rol simbólico muy claro. Roman Reigns representaba el arquetipo del rey guerrero, silencioso, dominante, físico y líder natural. Seth Rollins representaba el arquetipo del mago o intelectual, el estratega, el arquitecto del grupo y el cerebro que planificaba todo. Dean Ambrose representaba al trickster o embaucador, el caos, la locura, la imprevisibilidad que rompía las reglas. Juntos formaban una tríada simbólica perfecta: fuerza, mente y caos. En 2013, The Shield fue presentado como una facción dominante, con una protección creativa poco común. Perdían muy pocas veces y casi nunca de forma limpia. En Extreme Rules de ese año, Roman Reigns y Seth Rollins ganaron los campeonatos en parejas, y en Payback, Dean Ambrose se coronó campeón de Estados Unidos. WWE estaba comunicando algo muy claro: estos 3 no eran solo el presente, eran el futuro de la industria. Sus rivalidades fueron diseñadas para legitimarlos. Contra Team Hell No, Kane y Daniel Bryan demostraron que podían vencer a nombres establecidos. Contra The Undertaker, Kane y Daniel Bryan se enfrentaron a una combinación de leyendas y figuras consolidadas, insertándose simbólicamente en la élite del evento estelar y validando su estatus como futura generación dominante. Pero el feudo más simbólico
fue contra Evolution en 2014. Triple H, Batista y Randy Orton representaban la vieja guardia, el pasado institucional de WWE. The Shield representaba el futuro. Cuando The Shield derrotó a Evolution en Extreme Rules y luego los barrió en Payback, la narrativa fue explícita. La nueva generación había tomado el control. En términos del modelo del viaje del héroe, este era el punto de máxima gloria del héroe colectivo. Pero toda narrativa poderosa necesita una caída. El 2 de junio de 2014 ocurrió el punto de quiebre central del mito de The Shield. Triple H activó el famoso Plan B y Seth Rollins atacó a Roman Reigns y Dean Ambrose con una silla. Fue una traición de corte shakespeariano, el hermano que traiciona por poder, el discípulo que se vende al mentor. Ese sillazo no solo rompió a The Shield, fracturó al héroe colectivo en 3 héroes individuales con destinos distintos. Roman Reigns fue posicionado como el héroe clásico, ganó el Royal Rumble de 2015, encabezó múltiples WrestleManias y fue impulsado como la cara corporativa de WWE. Aunque al inicio fue rechazado por el público, su transformación en el jefe tribal en 2020 reconfiguró completamente su narrativa. Se convirtió en un villano mafioso, líder del linaje, con uno de los reinados más dominantes del siglo XXI. Desde una perspectiva mediática, Roman representa el poder institucional y la figura del rey consolidado. Dean Ambrose, en cambio, tomó el camino del antihéroe. Ganó el campeonato mundial de la WWE en 2016 y fue una de las figuras más populares del elenco, pero creativamente se sintió limitado. En 2019 dejó WWE y debutó como Jon Moxley en AEW, transformándose en una figura global del wrestling alternativo. Luchó en Japón, ganó campeonatos mundiales y adoptó un estilo violento y realista. Moxley representa la contracultura, la resistencia al sistema y el héroe de la escena independiente. Seth Rollins tomó la ruta del villano trágico y del intérprete total. Ganó el Money in the Bank y protagonizó el famoso canjeo del maletín en WrestleMania 31, convirtiéndose en campeón mundial en el llamado robo del siglo. Se reinventó constantemente, el arquitecto, el mesías liderando una facción y el visionario excéntrico que juega con la psicología del público. Desde el punto de vista de la construcción de personaje, Rollins es un intérprete camaleónico, capaz de adaptarse a cualquier era y estilo. Aquí es donde entra el debate desde una perspectiva crítica. Roman Reigns es el más grande en estatus, el que encarna el poder corporativo de WWE, el rostro institucional de la empresa. Jon Moxley es el más auténtico, el símbolo del wrestling alternativo y el favorito del público que busca realismo. Pero si analizamos la lucha libre desde una perspectiva técnica y comunicativa, Seth Rollins destaca como el luchador más completo del grupo. Puede luchar en estilo técnico, aéreo, extremo y psicológico. Puede ser villano, héroe o un personaje ambiguo sin perder credibilidad. Desde el punto de vista del desempeño escénico, Rollins es un comunicador corporal excepcional dentro del ring, capaz de contar historias complejas solo con su lenguaje corporal. The Shield tuvo reuniones posteriores en 2017 y 2019, apelando a la nostalgia del público. Cada vez que los tres se reunían, la reacción confirmaba que The Shield ya no era solo una facción, era un mito fundacional del wrestling moderno. En términos históricos, su impacto es comparable a la NWO, Evolution o los Four Horsemen, con una diferencia clave: los tres miembros alcanzaron estatus de superestrella, algo extremadamente raro en la lucha libre profesional. Desde una perspectiva de legado, The Shield representa el mito de origen del wrestling del siglo XXI. Roman simboliza el poder institucional, Moxley la resistencia contracultural y Rollins la evolución del intérprete luchístico. Juntos forman una tríada que define la lucha libre moderna. The Shield no solo cambió WWE, cambió la narrativa de la lucha libre moderna. Roman Reigns se convirtió en el jefe tribal y en el campeón dominante de su era. Jon Moxley se convirtió en el guerrero indomable del wrestling global y en la voz
del wrestling alternativo. Seth Rollins se convirtió en el arquitecto del ring, el intérprete más versátil de su generación. Desde una perspectiva técnica, narrativa y comunicativa, Seth Rollins es el luchador más completo que salió de The Shield, no por estatus, sino por consistencia, adaptabilidad y capacidad de contar historias dentro del ring. Pero dime, para ti, ¿quién fue el verdadero MVP de The Shield? O si crees que algún día vamos a volver a ver una facción con tanto impacto como lo fue The Shield. Déjame tu opinión aquí abajito en la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte nada de la actualidad del pancracio mexicano y mundial. Nos vemos en la próxima caída y que viva la lucha libre.